Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Bien, les doy la bienvenida a este subcurso, el curso de razonamiento verbal. Soy el profesor Juan Pablo y estoy a cargo de este curso. Bueno, muchachos, espero que estén bien en todo este tiempo de crisis, ¿no? Y que estén aprovechando el tiempo al máximo para estar investigando, para estar practicando, ¿no? Este curso de razonamiento verbal consiste en poder adquirir bastante lo que es el vocabulario, ¿no? Recuerda que si nuestro vocabulario es pobre, obviamente que lo podemos alimentar con el diccionario, ¿no? Pero en los exámenes o en las prácticas o en un examen de admisión no te van a permitir usar diccionario, sino va a ser tú mismo que razonar sobre los ejercicios que puedan ponerte, ¿no? En tal caso, el día de hoy vamos a conocer muchas palabras nuevas, ¿no? Palabras que nos van a ayudar a poder primero conocerlas, ¿no? Después saber interpretarlas, ¿no? Porque lo que es importante en este curso es saber interpretar y ahondar y sobre todo argumentar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tratar de argumentar cada palabra para poder llegar, digamos, a una conclusión. Bien, en tal caso, alumnos, si tú tienes un diccionario a la mano, lo puedes utilizar para guiarte, ¿no? Para saber el significado de las palabras que no conoces, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues también aprendemos nuevas palabras, ¿no? Bueno, el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hemos hablado anteriormente, déjame recordarte, ¿no? Tanto de los sinónimos, los antónimos, las analogías, quizás las oraciones incompletas también. Pero el día de hoy también vamos a hacer lo que son analogías, pero solamente vamos a ver el día de hoy algunos ejercicios y los vamos a resolver juntos, ¿no? Vamos a hacer puros ejercicios. Vamos a prepararnos un poco para el examen mensual. Bien, y no solamente para el examen mensual, sino que nos vamos a preparar para también los exámenes de tipo admisión, si es que ya estás pensando postular a una universidad. Bien, en tal caso te voy a dar los fundamentos necesarios para que puedas desarrollarlo en la tarea. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar sobre analogías verbales y vamos a resolver los ejercicios que vienen a continuación, ¿no? Todos estos ejercicios que vamos a ver a continuación los vamos a tratar de resolver, pero argumentando cada palabra, conociendo el significado de cada palabra. Así debería ser para que cuando se te presente un ejercicio como los que te voy a enseñar a continuación, se te haga fácil poder encontrar o llegar a la respuesta o a la solución. Bien, bueno, sin más que decir, empezamos con el ejercicio número 1. Bien, bien, vamos a ver en este ejercicio que encontramos una analogía de dos palabras, hojarasca y árbol, ¿no? Hay una analogía, hojarasca está antes de árbol. Y eso es importante porque podrás decir árbol, hojarasca, puede ir, ¿no? Primero árbol, después hojarasca. En tal caso cambiaría todas las respuestas, ¿no? Hay que tener cuidado con las analogías porque cada palabra va en su lugar. Si esa palabra no estuviera en su lugar, cambiarían las respuestas automáticamente, ¿no? En tal caso, vamos a ver qué significa. Lo vamos a argumentar juntos, alumnos. ¿De acuerdo? Vamos a conocer por qué hemos llegado a una conclusión y por qué otras alternativas no son la respuesta que esperamos, aunque tienen cierta similitud y se parecen. Bien, vamos a ver. ¿Qué es hojarasca? ¿No? ¿Se te viene a la mente algo cuando escuchas la palabra hojarasca? Bueno, árbol ya lo conocemos, ¿no? Si decimos que hojarasca es a árbol, y no conocemos la palabra hojarasca, aunque de repente la palabra te suena a hoja, ¿no? Algo de hoja, ya más o menos ya, ¿no? Entonces, viendo las alternativas, rayo, atmósfera, lava, volcán, meteorito, espacio,
lluvia, nube, nieve, pico, hay una cierta similitud entre las respuestas. Pero como te dije, hay que buscar o argumentar por qué estamos dando esa respuesta. Bien, vamos a empezar. Vamos a hacerlo juntos. ¿Bien? Hojarasca, ¿no? ¿Qué es hojarasca? Es el conjunto de hojas que han caído de los árboles. Mira, ahí ya te está diciendo algo, ¿no? Hojarasca, ¿de acuerdo? Son las hojas, la acumulación de hojas, digamos, caídas de los árboles, ¿no? Entonces ya hay una cierta similitud. Vamos a encontrar un tipo de analogía o qué relación de analogía vemos aquí, ¿no? Bueno, hojarasca ya hemos dicho que es, y árbol, obviamente que todos lo conocemos, lo definimos como planta leñosa que se ramifica a cierta altura del suelo o de la superficie. Vamos a ver, verbalizando esta relación de hojarasca y árbol, vamos a decir que toda hojarasca proviene de algún árbol. Eso es cierto, ¿no? Las hojarascas, digamos, es la acumulación de hojas que caen de los árboles. Y vamos a decir esto, vamos a verbalizarlo, que todo esto proviene de los árboles, ¿no? Ahora, mirando la alternativa rayo-atmósfera, ¿podemos decir que el rayo, ¿de acuerdo?, proviene de la atmósfera? No, el rayo no proviene de la atmósfera. Dice el rayo, ¿de acuerdo?, se manifiesta en ella, ¿no? Nosotros cuando vemos un rayo, bueno, aquí no hay rayos en Lima normalmente, a menos que suceda un fenómeno, pero en otros lugares sí, como por ejemplo en la sierra, ¿no? Se ve cuando cae un rayo, ¿no? ¿El rayo proviene de la atmósfera? Pues no, se manifiesta en la atmósfera, lo vemos en la atmósfera. Entonces, vamos a descartar esta alternativa, ¿no? Ahora, ¿podemos decir que la lava proviene de algún volcán? Pues sí, vamos a ver que hay una cierta relación, ¿no? La hojarasca proviene del árbol, ¿no? Pero también la lava proviene del volcán. Puede ser la alternativa, ¿no? También el meteorito proviene del espacio, ¿no? Entonces también vamos a tenerla como una alternativa que puede ser, ¿verdad? Y también decimos que la nieve, ¿de acuerdo? ¿Proviene de un pico? Pues no, ¿no? La nieve no proviene de un pico, sino que se concentra, ¿no? Es el lugar donde se concentran en grandes masas, ¿no? Entonces, precisando la relación principal o volviendo a esta relación de hojarasca-árbol, vamos a afirmar lo siguiente, ¿no? Mira, toda hojarasca está formada por hojas que caen de algún árbol, ¿no? ¿Sabemos de qué árbol cae? Pues no, no sabemos de qué árbol cae, simplemente vemos hojas reunidas o juntadas que han caído pues, de algún árbol, habrán tenido que caer, ¿no? Vamos a ver la analogía, ¿no? Podemos decir que toda lluvia está formada por gotas de agua que son precipitaciones surgidas ¿de dónde? De las nubes. Entonces, fíjate aquí, tanto las hojas como las gotas van a descender de algo, ¿no? ¿De dónde descienden o cómo descienden? De forma vertical. Estamos hablando y acercándonos a un tipo de analogía. Fíjate, por ejemplo, lava volcán. Tú puedes decir, profesor, pero la lava también proviene del volcán. Pero en realidad sí sabemos de dónde sale lava y de qué volcán lo podemos definir, ¿no? Si nosotros, bueno, vamos a Arequipa y vemos al Misti, ¿no? El volcán Misti, y hace erupción, sabemos de dónde viene esa lava, de ese volcán. Pero en tal caso, las hojarascas o la lluvia no sabemos de qué nube provienen o de qué árbol provienen, ¿no? Entonces, y estas encima descienden, hacen un movimiento en forma vertical, tanto las hojas como las nubes, ¿no? Además, normalmente son varios los árboles, como te decía al principio, que generan una hojarasca, varios árboles, ¿no? Como son varias las nubes que producen la lluvia. En tal caso, argumentando todo esto de árbol, perdón, de hojarasca, árbol, ¿qué podemos deducir? ¿Cuál sería la respuesta entonces? Rayo, atmósfera, lava, volcán, meteorito, espacio, lluvia, nube o nieve o pico. Muy bien, argumentando esto, nos quedaríamos con que la respuesta sería la letra D.
¿De acuerdo? Encerramos lluvia, nube. Porque hemos estado hablando que hay una analogía y una similitud, ¿no? Tanto las hojas caen de los árboles como las gotas descienden, ¿de acuerdo? La lluvia desciende de las nubes. Bueno, seguimos al ejercicio número 2. Vemos empresa, gerente. Estas dos palabras sí se nos hacen familiares, ¿verdad? Una empresa, si has escuchado este nombre, ¿no? Mi papá tiene una empresa, la empresa de calzados, la empresa de artefactos, ¿no? Una empresa, conocemos, de repente no la podemos definir, pero sabemos que es una empresa. Y gerente también, sabemos que el gerente pues es el que gobierna una empresa, ¿no? Entonces, vemos las alternativas y también hay una cierta similitud, ¿no? Justicia, juez, congreso, congresista, ministerio y funcionario, barco, capitán, seguidor, líder. En tal caso, vamos a tener que argumentar por qué se asemeja la respuesta, bueno, a lo que vamos a decir. Viendo esto, decimos lo siguiente. Mira, definimos empresa, ¿no? Empresa es la organización de factores productivos, capital y trabajo que realiza una actividad para obtener un beneficio. En tal caso, te está diciendo que las empresas realizan actividades para tener un beneficio. ¿Qué beneficio? Simplemente ingresos monetarios, ¿no? El dinero, ¿no? Si tú formas tu empresa es para que puedas tener dinero, plata. Bueno, en tal caso, eso es una empresa, ¿no? Genera actividades. ¿Qué es un gerente? Es una persona. Ya no estamos hablando de una empresa o un lugar, ¿no? Estamos hablando de una persona que dirige, ¿qué cosa? Los negocios y representa una sociedad dentro de una empresa. Entonces, un gerente necesariamente tiene que estar dentro de una empresa. Entonces, ¿qué tipo de analogía vamos a ver o qué relación encontramos, ¿no? Entonces, el gerente, ¿qué es el gerente? Dirige las empresas, ¿no? Entonces, vamos a decir que el gerente es el que dirige las empresas. Vamos a ir de estos dos enunciados de atrás hacia adelante, ¿no? Vamos a decir que el gerente, ¿no? Dirige la empresa. Pregunta, ¿el juez dirige la justicia? Pues no, el juez no dirige la justicia. En realidad, el juez imparte o administra justicia. No dirige la justicia, solamente la puede impartir. ¿De acuerdo? En tal caso, el congresista dirige el Congreso. El congresista también va a dirigir el Congreso o es parte del Congreso nada más. No, el congresista no dirige. Entonces, A y B están descartados. Vamos a ver. eh, barco, vamos a ver, vamos aquí a barco, capitán. Bueno, aquí, funcionario, ministerio. ¿El funcionario dirige el ministerio? Pues no, es parte de, pero no dirige, ¿no? ¿Quién dirige el ministerio? Un ministro, como su nombre lo indica, ¿no? En tal caso, barco, ¿de acuerdo? Y capitán. El capitán dirige el barco, pues sí, ya vamos encontrando una relación. Gerente dirige una empresa, ¿de acuerdo? El capitán puede dirigir un barco. Y en tal caso, líder dirige a un seguidor o lo orienta, lo dirige a su modo, le dice qué hacer, en tal caso lo gobierna, no lo gobierna. En tal caso, vemos que en todas las respuestas, la que más se asemeja, ¿de acuerdo? ¿Cuál es? ¿Cuál sería la respuesta entonces aquí? Muy bien, la respuesta es la D. El capitán dirige el barco. Entonces llegamos a la respuesta final argumentando todas las palabras. Señalamos aquí. Ejercicio número 3. Bien, vamos a ver. Gubia y madera. Uy, 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 aquí hay una palabra que no me suena, profesor. Madera sí la conozco, pero gubia, de repente no la he escuchado, de repente sí, ¿no? Viendo las alternativas, también boril, tampoco, profesor, he escuchado. De repente la pala sí, ¿no? Como lo llamamos lampa o pincel, cincel también.
El lienzo, ¿no? Escultura, metal, papel, sí he escuchado, pero gubia o buril, bueno, hay dos palabras, fíjate, que no conocemos. Puede ser que sea la respuesta a la B, ¿no? Porque son palabras desconocidas, porque las otras son conocidas. Esto se llama distractores, fíjate bien. Hay distractores en un ejercicio de analogías, pero también nos pueden ayudar, porque vemos que dos palabras desconocidas pueden haber analogías, ¿no? Vamos a argumentarlo. Decimos lo siguiente. ¿Qué es gubia? Muy bien, vamos al diccionario y vamos a decir lo siguiente. Es el formón acanalado que usan los carpinteros. Muy bien, es una herramienta entonces. La gubia es una herramienta que usan los carpinteros para labrar superficies curvas, ¿no? Entonces va a ser dirigido esta gubia a un carpintero para hacer una forma, ¿no? Para hacer la forma de algo, ¿no? Es como, digamos, el, el que hace vasijas de barro, ¿no? Entonces diseña, ¿no? Sirve para algo. Entonces la gubia es una herramienta de los carpinteros que sirve para qué? Para labrar superficies curvas. Bueno, y la madera es la parte más sólida de los árboles. Bueno, esto sí tenemos un poco de conocimiento. Bueno, ¿qué relación existe? Existe una relación de objeto activo y objeto pasivo. Fíjate, una implica sobre la otra. Eso te está diciendo que algo va a actuar sobre la otra, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esto quiere decir que si gubia, esta herramienta se utiliza sobre la madera, vamos, se va a utilizar sobre la madera, ¿no? Pero también el lápiz se utiliza sobre el papel, ¿sí o no? Muy bien, se va a utilizar. Entonces, hay una herramienta y hay algo que usar en, digamos, en la materia, que sería la madera, ¿no? ¿El lápiz se usa sobre el papel? Sí, muy bien. El buril sobre el metal. ¿Qué es buril? Bueno, si vamos a un diccionario, vamos a saber que buril también es una herramienta para hacer metales, ¿no? Para formar metales. En este caso lo usan los orfebreros, ¿no? Bueno, el buril se usa sobre el metal, también es una herramienta. La pala también se usa sobre la tierra, también es una herramienta que se utiliza, fíjate. El cincel también se usa sobre el lienzo o se utiliza sobre el lienzo, ¿no? Perdón, el pincel. El cincel, bueno, no se utiliza sobre la escultura. ¿Por qué? Porque el cincel se va a utilizar sobre el mármol que va a formar una escultura. Entonces vamos a descartar inmediatamente la opción E, porque no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, en tal caso, vamos a identificar lo siguiente, ¿no? Vamos a identificar la relación secundaria. Hemos identificado la primera relación y sabemos que gubia, ¿de acuerdo? Se utiliza en la madera, el lápiz en el papel, el buril en el metal, la pala en la tierra, el pincel en el lienzo. Pero la E lo hemos descartado, ¿no? El cincel no se utiliza en la escultura, se utiliza en el mármol para formar una escultura. Entonces, hemos encontrado las características primarias. Vamos a ver entonces cómo podemos identificar la relación secundaria, ¿no? Podemos afirmar que la gubia sirve para tallar, muy bien, talla la madera, o grabar algo en la madera, ¿no? Vas a hacer una acción de poder dar una figura o un molde a algo, ¿no? En tal caso, a grabar. Esto implica qué cosa? Imprimir o ejercer cierta fuerza sobre una superficie para desgastarla, buscando una forma ideal. Lo que te está diciendo ahí es que la gubia necesita de fuerza en la madera. ¿Para qué? Para formar una figura, ¿no? La va a moldear. En tal caso, la materia que es la madera, vamos a darle una forma. ¿De acuerdo? La vamos a transformar, se puede decir, ¿no? Entonces vamos a imprimir una cierta fuerza sobre ella para darle una forma ideal. Una finalidad estética, se puede decir, ¿no? Entonces, no sé, puede ser una silla, puede ser un adorno. De modo análogo, el buril, acuérdate que también es una herramienta que usan los orfebreros, sirve para grabar el metal, ¿no? Para hacer impresiones sobre este material, lo cual supone ejercer también presión para desgastar y lograr
formas atractivas a la vista. En tal caso, tanto el buril como la gobia son herramientas que sirven para dar forma a algo, ¿no? La gobia da forma a la madera y el buril da forma al metal. Pero profesor, ¿por qué el lápiz, de acuerdo, y pala o pincel no pueden ser? Vamos a ver, ¿por qué? Por su parte, el lápiz no desgasta el material. En tal caso, tú pintas sobre el papel, pero no transformas el papel, sino aprecias algo en el papel, sobre tu imaginación de algo, ¿no? Creas algo en el papel, pero no transformas el papel, ¿de acuerdo? Entonces, por eso vamos a ver algo parecido sucede con el pincel, ¿no? El cual tampoco desgasta el lienzo, sino que plasma una imagen dentro del lienzo, no la transforma, ¿no? Lo mismo con la pala, ¿no? La pala, sí, bueno, es una herramienta, pero no necesariamente da una forma a la tierra, ¿no? Simplemente es una herramienta para excavar. Bueno, en tal caso, hemos llegado a una conclusión. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este ejercicio? Muy bien, sería la respuesta B, ¿no? El buril y el metal. La gubia, fíjate, una herramienta que da una forma a la madera y el buril también es una herramienta que da forma al metal. Seguimos. Ejercicio número 4. Bien. Precio, inflación. Bueno, esto de repente lo han visto, ya todos lo hemos visto, ¿no? En el curso de economía, ¿no? El precio, la inflación. Y si no lo has visto, ya lo vas a ver a medida que vayan pasando, bueno, los cursos, ¿no? Vemos precio, inflación. Entonces vemos también ciertas alternativas que tienen que ver con algo que tienen que ver con dinero, ¿no? Ganancia, lucro, pobreza, hambre. Bueno, acá aceleración, velocidad. Vamos a ver, no sé si es cierto esto de aquí. Caudal, inundación y temperatura, fiebre. Vamos a definirlo para poder llegar a una conclusión. El precio, vamos a definir, es la cantidad de dinero que vale una cosa, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Eso es el precio, ¿no? Y la inflación es la elevación general de ese precio. Fíjate, el precio es cuánto cuesta, la inflación, cuánto es lo que sube, la elevación de ese precio. Por lo tanto, existe una relación de implicancia, ¿no? Una cosa implica la otra. Entonces, el significado del segundo término corresponde o compromete al el significado del segundo término, perdón, comprende al segundo. ¿Qué quiere decir? Que si la inflación es el aumento de precios, entonces podemos decir que el lucro es el aumento de las ganancias. Pues no, no podemos decir eso porque tanto lucro como ganancias son sinónimos, ¿no? Una cosa implica la otra, ¿no? Entonces, lucro y ganancia implican una la cosa a la otra, pues no, ambas son sinónimos, ¿no? El hambre, podemos decir también, tampoco es el aumento de la pobreza. Entonces, vamos a decir lo siguiente. La inflación es el aumento de precio. Muy bien, eso es la relación. La inflación es el aumento de precio. Podemos decir que el hambre es el aumento de la pobreza. No, tampoco se puede decir eso. Más bien es consecuencia, ¿no? Consecuencia de esta situación. Podemos decir que, bueno, la velocidad es el aumento de la aceleración. La velocidad es el aumento de la aceleración. Pues no, la aceleración es el incremento de la velocidad. Está a la inversa, ¿no? Fíjate la posición de las alternativas. Si estuviera al revés, de repente sí nos iríamos, ¿no? Velocidad, aceleración. Pero esta aceleración, velocidad, cada una tiene una posición. En tal caso, esta posición hace que la alternativa no sea la correcta, ¿no? Entonces, inundación es el aumento del caudal. Pues no, en realidad no. La inundación puede ser ocasionada por el aumento de un caudal de un río. Fíjate, por último, la fiebre es el aumento de la temperatura. Eso sí podemos verlo, ¿no? La fiebre es el aumento. Cuando tienes fiebre es porque ¿qué ha aumentado en ti? La temperatura, ¿no? Es lógico. En consecuencia, así como la inflación, fíjate, la inflación dice que es la elevación del precio de producto X, ¿no? También la fiebre es la elevación de qué cosa? De nuestra temperatura.
temperatura. Muy bien, la elevación de la temperatura del cuerpo. Además, ambos casos implican anomalía, ¿no? Tanto, ¿no? La salud como la parte económica. ¿Cuál sería la respuesta analizando el ejercicio 4? La respuesta sería la alternativa E, temperatura, fiebre, ¿no? Decimos que la inflación es la elevación del precio y la fiebre es la elevación de la temperatura. Muy bien, continuamos. Ejercicio número 5. Teoría, fundamentación, ¿no? La teoría, algo que pues puede ser o no puede ser, es algo teórico. Fundamentación ya viene algo más concreto, ¿no? Vamos a definirlo y vamos a decir lo siguiente, ¿no? La teoría es una hipótesis, ¿no? Que atañe a toda una creencia, ¿no? Sobre esa creencia vamos a hacer una hipótesis. Pero la fundamentación ya es una acción y es un efecto de establecer con firmeza normas sobre algo, ¿no? La fundamentación es, tengo la certeza de que esto es así y lo fundamento, pero la teoría no, simplemente es una hipótesis. Bueno, es una expresión, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Toda teoría necesita de qué? De una fundamentación. Toda teoría, para poder llegar a una conclusión, ¿de acuerdo? Necesitamos fundamentar. Bueno, vamos a analizar las alternativas y vamos a ver que, bueno, todo sembrío necesita de fumigación para preservarlo de las plagas. Pregúntate, ¿sí o no? ¿Y todo edificio necesita de cimientos para su estabilidad? Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser ambas. Pero la salud necesita de vacunación. ¿Tú qué dices? ¿La salud necesita de vacunación? Pues no. ¿Por qué no? Porque el cuerpo, de acuerdo, es el cuerpo quien va a necesitar para prevenir, no la salud. El cuerpo, para necesitar la salud, previene de las enfermedades por la vacuna, no la salud. También podemos afirmar que toda ceremonia necesita de financiamiento para llevarse a cabo. Pregúntate tú. De repente sí, de repente no. Vamos a descartarlo. Finalmente, parecer y opinión no tampoco, porque son sinónimos. Entonces, vamos a volver al principio y vamos a retomar y a decir que, bueno, la premisa, vemos que una fundamentación otorga a la teoría validez y firmeza, ¿no? Si yo fundamento algo, ¿de acuerdo? Voy a otorgar a esa teoría validez y firmeza, ¿no? Se va digamos, a fortalecer esa teoría, ¿no? Pero siempre fundamentando algo. Entonces, lo mismo que el cimiento hace que el edificio tenga consistencia o solidez, una teoría sin fundamentación es fácilmente refutada y desechada. Entonces, un edificio sin cimiento terminaría siendo derribado fácilmente y una teoría sin fundamentación también la podemos destruir, ¿no? No tienes fundamentos sobre esa teoría, entonces tu teoría no sirve. No tienes cimientos sobre ese edificio, tu edificio se va a derrumbar, no sirve. ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces? Nos quedaríamos con la respuesta, la alternativa letra B, ¿no? Edificio, cimiento, ¿no? Todo edificio necesita un cimiento para existir. Igual toda teoría necesita una fundamentación. Ejercicio número 6. Bien, decimos altitud y humedad. Son dos palabras que conocemos, ¿no? Altitud viene de altura y humedad, ¿de acuerdo? Conocemos. Y vamos a definirlo y argumentarlo. ¿Qué es la altitud? Es la altura de un punto con relación al nivel del mar, ¿no? 5 metros sobre el nivel del mar, 20 metros, 100 metros, 1 kilómetro, etc. ¿Ya? ¿Humedad qué es? Es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, ¿no? Lo que inhalamos aquí en Lima, que es un clima húmedo, ¿no? Lima, ¿no? El centro mucho más húmedo todavía. Recuerda que a menor latitud, mayor humedad, ¿no? En este caso existe una relación de proporcionalidad inversa, ¿no? ¿Por qué razón? Dice lo siguiente, a mayor altitud, menor es la humedad. Es lo que te estaba diciendo, ¿no? Mientras más alto vives, menos humedad hay. Por eso en San Juan del Vigancho, que es un poco parte alta, no es tan alto, hay menos humedad que en el centro, que está más cerca al mar, ¿no? Entonces, a mayor altitud, menos humedad. Esa es la premisa que vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿será correcto que a mayor obesidad, menor es la existencia? Pues no.
No, no es necesariamente, ¿no? Tampoco es correcto que a mayor longitud menor es el tiempo. Bueno, tampoco. Entonces, ¿será lógico afirmar que a mayor esfuerzo, menor voluntad? ¿Tú qué dices? ¿Mayor esfuerzo, menor voluntad? Tampoco. Es al contrario, ¿no? Mayor esfuerzo, mayor voluntad. Entonces, finalmente, ¿tiene sentido pensar que a mayor edad se posee más experiencia? Bueno, podemos decir, ¿no? Mayor edad, más experiencia. Tengo más edad, poseo más experiencia. Podría ser, ¿no? Podemos decir también que a mayor latitud de una región, menor es la temperatura. No necesariamente, ¿no? Estas dos alternativas tienen la misma relación principal de la premisa. Sin embargo, diremos que así como mayor altitud, como decimos al principio, ¿no? A mayor altitud de una zona existe menos humedad, también podemos afirmar lo siguiente. Ojo, atención. A mayor latitud de un lugar existe menor temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, el primero, por su distancia con respecto al nivel del mar, entonces hay una distancia, ¿no? De espacio. Y el segundo, por su distancia con respecto a la línea ecuatorial. Entonces, vamos a definir y vamos a argumentar que estas dos tienen, digamos, una analogía. ¿Cuál sería la respuesta aquí entonces? La respuesta sería la opción E. ¿De acuerdo? A mayor latitud, menor temperatura. A mayor altitud, menor humedad. Fíjate. Bueno, el ejercicio número 7. Bien. Hilo, costura, ¿no? Algo ya te dice ahí, ¿no? El hilo va en una costura, podrías decir tú. Bueno, vamos a definirlo inmediatamente, ¿no? El hilo es la fibra larga y delgada que se hace ¿de dónde? Del algodón u otro material, ¿no? Y la costura es el oficio de coser prendas, ¿no? Es un oficio, ¿no? La costurera, el costurero, etcétera, hace o cose prendas. El tipo analógico es de utilidad, ¿no? El hilo se usa en la costura. Va a haber utilidad, está diciendo, ¿no? Entonces, vamos a verbalizar la relación. Diremos que el hilo se utiliza en la costura, ¿no? Se utiliza, es de utilidad. Entonces, si el hilo se utiliza en la costura, ¿es correcto decir o afirmar que la cuerda se utiliza en la guitarra? No, más bien la cuerda es parte de la guitarra. En cambio, la palabra sí se utiliza en la literatura, ¿de acuerdo? La palabra sí se utiliza en la literatura. Puede ser ahí, ¿de acuerdo? Puede ser. El tornillo también se usa para ensamblar, ¿de acuerdo? La madera, ¿no? Para unir las piezas, ¿no? Utilizamos un tornillo, ¿no? En la carpintería. Bueno, por último, el papel no se usa en el compaginado, ¿no? Sino que se compagina, ordena el papel para confeccionar un libro, ¿de acuerdo? Entonces descartaríamos automáticamente lo que es papel compaginación. No es. No es. Entonces, en conclusión, vamos a ver que el hilo se utiliza en la costura como elemento unificador. ¿Cómo es esto? Que el hilo va a unir, ¿de acuerdo? Las piezas de la costura, ¿no? El hilo va a unir. Imagínate dos prendas y el hilo lo que hace es unir esas dos prendas y las unifica, ¿no? De manera similar, el tornillo se va a utilizar en el ensamblaje, va a unir dos piezas. Imagínate que quieras unir, digamos, la tabla de tu cama a la cama. ¿Qué utilizas? Un tornillo, ¿no? Como elemento unificador también. Entonces, el hilo une piezas de tela para confeccionar prendas de vestir y el tornillo une piezas, ¿de acuerdo?, de metal o madera para hacer estructuras. Es verdad que la madera se usa en la carpintería, pero no como elemento unificador, sino como materia prima. En tal caso, ¿cuál sería la alternativa correcta? Decimos que es la letra C, tornillo ensamblaje, ¿no? Tanto el hilo se utiliza en la costura para unir, ¿de acuerdo?, piezas. El tornillo se utiliza, ¿de acuerdo?, ya sea en la madera o en el metal, para ensamblar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ejercicio número 8. Famoso perínclito. Profesor, ¿qué es perínclito? Ya lo vamos a ver, ¿no? Es algo más que famoso. Lo vamos a definir, ¿no? Decimos lo siguiente. Famoso, dice, es el hecho de ser muy conocido, ¿no? Una persona famosa es el hecho de ser conocido y renombrado. Pero perínclito, mira, fíjate, a pesar de que famoso es alguien conocido,
perínclito es algo más que famoso, es grande, es algo heroico, ¿no? Muy reconocido, ¿no? Muy ínclito o famoso. La relación analógica es de intensidad. Fíjate, el famoso es reconocido, ¿de acuerdo? O es conocido y el perínclito es mucho más conocido que un famoso, ¿no? Es una figura célebre, se puede decir, que lo reconocen por algo, puede ser algo heroico, ¿no? Entonces la relación es de intensidad, una cosa es menos que la otra. Por eso, si perínclito es más que famoso, podemos decir que polar es más que templado. Claro que sí, polar es algo más que templado. Ahora, entre cima y cumbre no podemos decir lo mismo porque los dos son sinónimos, hay sinonimia, entonces descartamos. ¿Laguna será más grande que lago? No, es al revés, fíjate, la posición de las palabras. Si estuviera al revés, diríamos que es la respuesta correcta, pero esta posición nos dificulta para poder llegar a esta conclusión, a la respuesta. No es al contrario, ¿no? Entonces, el lago es más grande que la laguna. Entonces, vamos a ver también, algo profundo es más que algo hondo. También abismo es más que hondonada, ¿no? Y montaña es más que colina. Entonces, vamos a ver, entonces, ¿cuál es la respuesta? Vemos que hay ciertas alternativas, ¿no? Entonces, la última alternativa, colina, montaña, ¿no? Vamos a ver quizás que se asemeja un poco más. Vamos a ver la razón. Fíjate, Perínclito es más que famoso, ¿no? Debido a que tiene mayor reconocimiento en su medio. Lo conocen más, se destaca más, ¿no? Más que un famoso. De mismo modo análogo, una montaña es más elevada que una colina, ¿no? Es más grande que una colina. La primera sobresale más que la segunda por su dimensión y altitud. En cambio, abismo y hondonada no entrañan elevación, sino depresión geográfica. Entonces, sí tienen cierta similitud entre, por ejemplo, abismo y hondonada, pero estos van en picada hacia abajo. En tal caso, famoso hiperínclito es algo que resalta, ¿no? Entonces, lo más cercano de poder encontrar la respuesta sería montaña-colina, ¿no? Porque ambas crecen, ambas se reconocen más, ¿de acuerdo? Porque una es más pronunciada que la otra. Entonces la respuesta sería la alternativa E, colina, montaña, ¿no? El famoso es menos que el perínclito y la colina es menos que la montaña. Ejercicio número 9, demencia, razonamiento. Muy bien, vamos inmediatamente a definir ambas, ¿no? Demencia, ¿no? Cuando alguien está demente, ¿no? Está loco, podemos decir, ¿no? El otro está razonando, bueno, está en su sano juicio. Vamos a ver. Demencia es la disminución profunda de las facultades mentales, ¿no? O sea, tus facultades mentales están bloqueadas, no funcionan al 100%, ¿no? Hay algo que está mal dentro de ti. Tienes demencia si es que tus facultades no están al 100%. Y razonamiento, lo contrario, ¿no? Es acción y efecto de usar la razón, ¿no? Razonamiento es una acción, ¿no? Usar la razón. Entre estas dos palabras existe cierta oposición, ¿no? Tiene relación, pero de oposición. Entonces diremos que la demencia impide el razonamiento, ¿no? Bloquea el razonamiento. Entre las alternativas, ¿será correcto afirmar que la tempestad impide la navegación? Pues sí, podemos decir, ¿no? Que bueno, si hay tempestad no podemos navegar, ¿no? Entonces, ¿la tartamudez vamos a decir que impide la comunicación? Pues no, la tartamudez no impide la forma de comunicarse. Tú te puedes comunicar si eres tartamudo, ¿no? Entonces, solamente la va a dificultar, no la va a impedir, ¿no? Estamos hablando del tartamudo y la comunicación. Solo la dificulta, no la anula. Ahora, ¿la parálisis impide el desplazamiento? También. También. ¿El tráfico impide, de acuerdo, la circulación? Pues no, no necesariamente, ¿no? Estos dos términos son sinónimos, tráfico y circulación, ¿no? Por último, si tenemos en cuenta que la continencia es una virtud, fíjate, la continencia, ¿no? La abstinencia o continencia es una virtud, se supone que impide la práctica de la lujuria, ¿no? Que es el desorden de los deseos sexuales, ¿no? Bueno, mas esto no es una situación perjudicial como la que se advierte en la premisa.
En consecuencia, así como la demencia, fíjate bien, la demencia es un estado patológico o es una enfermedad que impide razonar correctamente, ¿de acuerdo? Entonces también podemos decir que la parálisis es un estado patológico. Ambas son enfermedades que impiden el desplazamiento. Ambas son afecciones de la salud humana. Entonces, tienen que ver con la salud tanto la demencia, tanto la parálisis. Estamos hablando de salud. Entonces, ya podemos decir que la respuesta es la alternativa C. Bien, marcamos la alternativa C. Ejercicio número 10 para terminar. Bien, encontramos también una analogía. Falange, dedo, ¿no? Falange. ¿Alguien sabe lo que significa falange? Muy bien, son los huesos que articulan el movimiento de nuestros dedos, ¿no? Nuestros dedos están unidos por la falange, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la falange se refiere a cada uno de los huesos que forman el esqueleto del dedo, ¿no? La falange pertenece al dedo, ¿no? Para poder articularlo y moverlo. Hay una relación entre parte y todo, ¿no? Por consiguiente, fíjate, varias falanges que hay en nuestros dedos sucesivamente articulan y forman el dedo, ¿no? Del mismo modo, también podemos decir que los ladrillos forman parte de la pared, ¿sí o no? Sí, los ladrillos forman parte de la pared, puede ser una alternativa. También podemos decir que las vértebras forman parte de la columna, pues sí, también podemos decir. Ahora, ahondado en la relación principal, ahondando, o sea, mirando la relación principal, no la secundaria, la principal. Decimos, para hallar la relación secundaria, bueno, apreciamos que las falanges, ¿de acuerdo? Las falanges, los huesitos de los dedos, le proporcionan soporte y movilidad a los dedos. O sea, ¿para qué se utiliza o para qué es necesario la falange? ¿No? Eh, en qué nos benefician, digamos, estos huesos? ¿No? En que nos benefician que vamos a poder mover los dedos, articular los dedos, ¿no? Además, se está aludiendo a una estructura orgánica, o sea, se está haciendo hincapié que estamos hablando de algo orgánico, ¿no? Del cuerpo humano. Por esta razón, la opción más semejante es vértebra a columna, ¿no? Porque ambas, ¿de acuerdo? Tienen esta relación, ¿no? De movimiento para poder ejercer, ¿no? Tanto el dedo como la columna. ¿Por qué razón? Porque la columna está formada por varias vértebras dispuestas consecutivamente, ¿no? Cumpliendo la función de qué? De soporte y articulación. ¿Esto a qué te suena? ¿Quién más da soporte y articulación? Las falanges. ¿A dónde? Al dedo, ¿no? Las vértebras, ¿a dónde? A la columna. Un argumento adicional sería que las falanges, fíjate, las falanges se parecen unas a otras, ¿no? Son parecidas, tanto en su estructura como en su consistencia. Algo semejante sucede con las vértebras de la columna, ¿no? ¿Por qué, profesor, ladrillo y pared, si pertenece una a otra, ¿no? Los ladrillos están incluidos en la pared? ¿Por qué no puede ser la alternativa correcta? En este caso, bueno, ya hemos desmentido. Las dos se refieren tanto a las, digamos, al movimiento de algo, de una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pero los ladrillos en la pared sí pertenecen a la pared, ¿de acuerdo? Cumplen la función de soporte, tanto como las falanges como las vértebras, ¿no? Pero no, digamos, generan movimiento, no hay articulación. En tal caso, ya lo podemos descartar, ¿no? Porque los ladrillos están unidos rígidamente, no hay articulación ni movimiento. Entonces la respuesta correcta sería la C, ¿de acuerdo? Muy bien, la señalamos y la marcamos. La tarea de alumnos es la siguiente, ¿no? Vas a seleccionar la respuesta correcta de lo que te voy a mostrar de estos ejercicios de analogías, ¿de acuerdo? Y luego vas a tener que argumentar por qué has elegido esa respuesta y las otras no. Así como lo hemos hecho, hemos estado definiendo cada tipo de analogía. No solamente vas a encerrar las analogías, ¿de acuerdo? Sino vas a tener que argumentar por qué has elegido esa respuesta y por qué hay ese tipo de analogía, ¿no? ¿Qué relación tiene ese tipo de analogía? Así como hemos desglosado, argumentado en los ejercicios, tienes que hacer estas 6 analogías, ¿no? Ciencia, método, minero, socavón, delito, transgresión, torpe, desmañado, aprecio, amor, ponencia, propuesta, ¿no?
Por ejemplo, ciencia-método, ¿qué te viene ahí? ¿Qué tipo de relación? Hay una relación ¿de acuerdo? Parte y todo, ¿no? Parte y todo. El método es parte de la ciencia. Entonces ya vas buscando ahí cuál sería la alternativa correcta, ¿no? Mito es parte de la magia, la terapia es parte de la medicina, puede ser, etcétera. Tú lo vas a argumentar. ¿Por qué sí? Eso es la respuesta y por qué las otras no son la respuesta. Muy bien. En tal caso sería el curso del día de hoy. Que les vaya bien, alumnos.